Yo soy el misionero Calvin George y quiero agradecerle por su interés en este tema. En este estudio vamos a ver lo que es el Textus Receptus, conocido en español también como el texto recibido, y también vamos a analizar acerca de la posición histórica de lo que se ha ido creyendo acerca del Textus Receptus, o sea, el texto recibido. Vamos a ver primeramente acerca del inicio de la frase Textus Receptus en la edición del Nuevo Testamento griego de los hermanos Elzevir del año 1633. El prefacio incluyó la siguiente oración en latín. No lo voy a leer en latín, pero la traducción es el siguiente: por tanto tenéis ahora el texto recibido por todos. Aunque la frase Textus Receptus no se empezó a usar hasta 1633, históricamente se ha aplicado a los textos griegos impresos en la era de la Reforma, empezando con el de Erasmo del año 1516. Vamos a ver una lista que es bastante completa de ediciones del griego del Nuevo Testamento que son considerados del linaje del Textus Receptus, y aquí vemos varios con el nombre del editor y luego los diferentes años de ediciones que produjeron. Vamos a ver ahora ejemplos de ediciones del texto crítico en competencia con el Textus Receptus, o sea que el Textus Receptus las ediciones del Textus Receptus no son las únicas opciones en cuanto a Nuevos Testamentos en griego. Vamos a ver una lista aquí de los principales del editor o la editorial responsable por estas ediciones. Aquí vemos el de Westcott y Hort, el de Nessel, el de las Sociedades Bíblicas Unidas y también otra conocido como Nessel-Aland. El Textus Receptus es similar, pero no igual a lo siguiente. Aquí hay unos términos que quizás va a oír o leer al estudiar este tema. El texto bizantino, también conocido como el texto sirio, o también conocido como el texto tradicional. Estas cosas son similar al Textus Receptus, pero no son iguales. También tenemos el texto mayoritario, y ahí tengo una lista de dos pares de editores que sacaron con ediciones del texto mayoritario. Ahora, generalmente hablando, el texto recibido está basado en la mayoría de los manuscritos, pero hay excepciones. Entonces, el texto recibido no es siempre el texto mayoritario. Vamos a ver un ejemplo de esto, de que históricamente no se ha creído que el texto recibido es igual al texto tradicional, o sea, el texto bizantino, aunque es similar. Aquí vemos John Burgon, un hombre muy respetado, quien escribió diciendo que el Textus Receptus, yo no creo que es absolutamente idéntico con el texto tradicional. Aquí hay otro escritor de esa era, quien era un colaborador con John Burgon, quien escribió: por lo tanto, la escuela rival sólida o textualistas altos tienen razón a atribuir la importancia más grande al texto tradicional como al texto transmitido indudablemente por la Iglesia, y en la importancia también al texto recibido como un excelente, aunque de ninguna manera un exponente exacto del anterior del 2. Entonces estamos viendo aquí la posición histórica en cuanto al texto recibido y si es igual al texto tradicional, o sea, el texto bizantino. Aunque aproximadamente el 93% de los Nuevos Testamentos griegos en los textos críticos y las ediciones del Textus Receptus concuerdan, hay una diferencia marcada entre las dos. En ediciones críticas pueden faltar hasta 17 versículos enteros. Las ediciones críticas tienden a apoyarse excesivamente en los manuscritos
vaticano y sinaítico, aun cuando hay poca evidencia de otras fuentes. Algo que hace falta tomar en cuenta y que ha causado confusión con algunos hermanos es que no hay un solo Textus Receptus, una sola edición del texto recibido, aunque las diferencias entre una edición y la otra tienden a ser mínimas. Ahora, para un ejemplo de diferencias en la edición del texto recibido por Estéfano del año 1550, no incluyó a Lucas 17:36. También las primeras dos ediciones de Erasmo no incluyeron 1 de Juan 5:7. El doctor Edward Hills, un defensor reconocido del texto recibido, escribió lo siguiente en cuanto a diferencias entre ediciones. Los textos de las varias ediciones del Textus Receptus fueron guiados por Dios. Se hicieron bajo la orientación de la providencia especial de Dios, por tanto las diferencias entre uno y el otro son mínimas. Pero los desacuerdos no fueron eliminados totalmente, porque esto no requeriría no solo una mera orientación providencial, sino un milagro. Para decirlo brevemente, Dios escogió preservar el texto del Nuevo Testamento en forma providencial en vez de milagrosa. Por tanto, eso es porque aún entre las varias ediciones del Textus Receptus hay leves variaciones. Otra vez, citando al Dr. Hills, él escribió lo siguiente: también como hemos visto, a veces las varias ediciones del Textus Receptus difieren uno del otro, y con la versión King James. En otras palabras, Dios nos revela cada verdad con igual claridad. En la crítica textual bíblica, como en cualquier otro departamento de conocimiento, todavía hay algunos detalles de los cuales debemos estar satisfechos con permanecer inciertos. Pero la providencia especial de Dios ha mantenido esas incertidumbres al mínimo. También hay un texto griego por el señor llamado Scrivener, que fue publicado originalmente en 1881 y luego con un formato diferente en 1894, pero esta edición fue muy diferente porque se hizo para acomodar el griego a la Biblia King James, que es la Biblia principal en inglés. Y en la introducción a su Nuevo Testamento griego, él lo explicó de esta forma. Dice: para mantener el texto continuamente consistente por todas partes, por hacerlo lo más posible un representativo uniforme de la versión autorizada, o sea, otra forma de conocerse la King James, por tanto, donde sea que la lectura de la versión autorizada concuerda con otras lecturas griegas que naturalmente puedan ser conocidas por ediciones impresas a los revisores de 1611 o sus predecesores, la lectura de Beza ha sido reemplazado en favor de una lectura más verdaderamente representativa. Ahora ahí menciona a Beza. Beza fue él sacó una edición en el año 1598 que fue la edición del griego en la cual se basó más que todo la versión King James de 1611. El Textus Receptus es más autoritario y confiable que los textos críticos,